Ahora, la sección Equitecno. Por el ingreso de fertilizantes y otros nutrientes derivados de la acción del hombre, en los lagos y arroyos se producen floraciones de algas tóxicas que pueden provocar mortandad de aves, peces, mascotas y lesiones a las personas. Se han registrado incidentes graves en Brasil y episodios preocupantes en las cuencas del Río de la Plata y del Salado. La Organización Mundial de la Salud interviene decididamente en el problema, abordado en nuestra región desde la Red de Algas Tóxicas del Mercosur. La misma es coordinada por Fish and Lakes, un estudio especializado en ingeniería acuática. Mi nombre es Luis Chiodo. Soy acuicultor de profesión. Acuicultura es el cultivo de organismos vivos en el agua. Desde hace casi 20 años hacemos manejo de lagos, lagunas, espejos acuáticos y humedales. En los últimos años también nos especializamos en la parte de construcción de lagos y lagunas y en la parte de impermeabilización. Y en forma más reciente, de los últimos 5 años, venimos trabajando en humedales artificiales de tratamiento de aguas. Estos lagos de tratamiento de agua sirven para depurar en forma natural y a través de organismos vivos como plantas acuáticas las impurezas del agua, sobre todo contaminantes. Los contaminantes pueden ser orgánicos o de otro tipo. Esto se aplica en muchas situaciones, de barrios cerrados donde optimizamos la calidad del agua hasta plantas de tratamiento industriales e incluso en plantas de tratamiento de depuración de aguas cloacales. De hecho, desde hace unos años armamos y tenemos operando un humedal que en este momento está en la etapa de plantación en una planta cloacal en Los Cardales. Normalmente cuando en un cuerpo de agua hay algas invasoras, es fenómeno de algún acontecimiento que está ocurriendo en la cuenca. Por ejemplo, llegamos a una zona agrícola, seguramente estarán llegando fertilizantes. En una zona urbana puede estar llegando otro tipo de contenido, como por ejemplo una descarga cloacal. La planta acuática lo que hace nuevamente es reaccionar frente al nutriente. Entonces, se convierte en invasora porque toma grandes proporciones. Los métodos de control pueden ser físicos, químicos o biológicos. En el caso de los métodos biológicos se utilizan peces. Nosotros en Argentina no tenemos peces autóctonos que sean herbívoros. Tenemos algunas variedades que comen alguna vegetación acuática, pero no como en otros países donde hay especies específicamente herbívoras. En este caso el salmón siberiano es una especie introducida, no autóctona, pero que no se reproduce en los medios de cultivo, por lo menos en esta latitud. Entonces se lo usa en lugares confinados para tener un control biológico de la vegetación invasora. El otro método es químico, que es el menos deseable porque uno está metiendo un herbicida dentro del agua y cuando hay necesidad de emplearlo debe estar muy dirigido a la planta y obviamente tiene que ser colocado por especialistas. Si está bien colocado no tiene por qué ser nocivo para el resto del sistema. Y el otro método es el método físico o mecánico. Normalmente lo que se utiliza en estos casos son sistemas de corte. Nosotros en este caso lo que desarrollamos fue un ecocatamarán. Es un equipo que está preparado justamente para distintas funciones de tratamiento en el agua. Con respecto a vegetación acuática invasora, tiene la particularidad de poder hacer corte de vegetación arraigada, por ejemplo juncales, gamba rusa, otras variedades que son más de fondo. Puede también hacer recolección de vegetación flotante, como por ejemplo camalotes. Después también hay una variedad que es muy sensible, que son algas unicelulares, que son algas tóxicas, que sobre todo son cianobacterias. Estas algas reaccionan sobre todo con aguas contaminadas orgánicamente. Se pueden ver como manchas de pintura en la superficie de color verde o azul y normalmente tienen olor fuerte a gamexane. Estas algas son tóxicas tanto para animales como para humanos. De hecho, en Brasil causan todos los años alguna mortandad en personas por consumo directo de estas aguas. Estas se combaten indirectamente, o sea, uno no puede matar el alga porque se libera la toxina. Entonces se tratan con bacterias y enzimas para sacar el caldo de cultivo y reducir la reproducción de las variedades estas. Entonces uno lo que hace cuando tiene la floración es ir reduciendo la floración e irla confinando. Normalmente
Cuando un ambiente tiene tendencia a generar este tipo de algas tóxicas, es muy importante el mantenimiento preventivo del agua para que estas floraciones no lleguen a ocurrir, o si llegan a ocurrir sean de baja intensidad. Para evitar la aparición de algas tóxicas, las lagunas y cursos de agua deben tener un sistema ecológico equilibrado formado por peces, plantas y otros organismos acuáticos, además de mecanismos estabilizadores como pueden ser los aireadores. El estudio Fish and Lakes desarrolla proyectos de saneamiento ambiental, entre ellos humedales artificiales para el tratamiento de efluentes cloacales urbanos. Los ecolagos depuran grandes volúmenes hídricos en forma natural con alta eficiencia y bajo costo energético. Nosotros construimos un humedal de 1500 metros y este humedal de 1500 metros retiene parte del fósforo y el nitrógeno que si no iría a un arroyo y de ahí a la cuenca del Luján. Entonces, bueno, hacemos en forma natural, a muy bajo costo, un beneficio muy importante para las cuencas con este tipo de contaminaciones. En este caso, que es un tratamiento, digamos, de tipo fuerte, o sea, es un agua fuertemente impactada, nosotros estamos utilizando bacterias para manejo de la parte orgánica y también estamos utilizando distintas variedades de plantas acuáticas y también las estamos utilizando de distintas formas. Por ejemplo, una de las innovaciones que estamos trabajando es que el humedal, a diferencia del humedal artificial tradicional que tenía piedras y el agua pasaba por esas piedras y las raíces de las plantas se extraían los nutrientes, nosotros directamente utilizamos rejillas que permiten que la planta esté flotando, la planta acuática, sin necesidad de piedras. ¿Qué ocurre? Con el método tradicional, a los 5 años, 10 años, el lecho de piedras estaba muy cargado orgánicamente y se convertía en un nuevo desecho muy difícil de manejar. De esta forma, que esto es una tecnología que hemos traído de Europa por un convenio que hicimos con una empresa de allá que tiene las patentes, de esta forma se ahorra tener a posteriori postergar un problema ambiental secundario que sería cómo se maneja ese desecho. En el caso de las rejillas flotantes que permiten que la planta acuática depure el contenedor en donde nosotros la colocamos, tiene un plus energético muy importante. Nosotros usamos, por ejemplo, una de las variedades que son las tipas o la totora. Esta planta acuática tiene la propiedad de oxigenar sus raíces. Al tener una planta acuática que oxigena el agua, tenemos un ahorro de energía importante porque no hay que oxigenar mecánicamente y por tanto con uso de electricidad esta masa de agua. Esto es un ahorro y también salva una limitante. Si uno quiere tratar las aguas cloacales de un pequeño pueblo rural, que incluso puede no tener energía eléctrica, es fundamental poder oxigenar sin tener que recurrir a un recurso escaso que puede ser generar electricidad, porque se tendría que estar generando con un equipo electrógeno aparte. Entonces esto da un ahorro y da independencia para que el sistema sea aplicable, del humedal o del lago artificial de tratamiento sea aplicable en muchas localidades, incluso en localidades distantes. En realidad se reduce a una inversión inicial y a un costo de mantenimiento que es muy sencillo y muy bajo. Digamos, uno está acostumbrado a oír hablar de humedales y normalmente cuando uno se refiere a humedales se refiere a humedales naturales. Y son conocidas las propiedades del humedal natural de depurar el agua. En una humedal artificial uno lo que hace es en mucho menor espacio, intensifica métodos naturales, logra esa misma depuración que producen las plantas y otros organismos en un espacio más reducido. ¿Cómo se produce la depuración? La depuración se produce con las mismas propiedades que tiene el ecosistema acuático. La planta naturalmente toma nutrientes, entonces va a tomar lo que necesita para crecer y reproducirse. Cuando uno tiene un agua contaminada con materia orgánica, si la planta puede tener la oportunidad de tomar esa materia orgánica, lo que va a hacer es extraerla, por lo cual va a sacar la contaminación y la va a convertir en una masa vegetal. Esto puede ser desde un camalote flotante hasta, por ejemplo, una totora o un junco. En la naturaleza esto se hace apoyado sobre un lecho. Nosotros cuando lo elevamos hacemos que todos los nutrientes que toma la planta sean todos los de la columna de agua que está contaminada. Lo que se busca es que
el sistema sea equilibrado, porque un sistema equilibrado que funciona bien tiene muchísima más capacidad de autodepurarse. Pero para que se sostenga hay que tratar de minimizar los ingresos de contaminantes y por otro lado acelerar los ciclos que tiene la misma agua para que el agua se autodepure.